¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hoy se soluciona el mundo. Quizá desde la política, quizá desde la literatura, por ahí desde la abogacía. Bueno, lo vamos a saber a partir de nuestro invitado, Pablo Vaca, que nos va a contar cómo se podría encontrar esta solución para un mundo mejor. ¿Será desde alguna de estas artes? Lo vamos a saber con él aquí en el living. Muy bien, y ya estamos aquí ubicados, como siempre, para recibir a nuestro invitado, en este caso Pablo Vaca, que nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo te presento? ¿Abogado, escritor, político? ¿En qué orden? Y es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Varias personalidades en uno. Sí. Se transforma en monstruo en algunas oportunidades, Claro. Y en otras es científico. No, en verdad el abogado ha sido el que ha alimentado, podríamos decir, al político y al poeta, digamos, al escritor, porque también escribí narrativa. Y esto que digo que alimentado no quiere decir que sea algo que he vivido como un trabajo, porque a mí la abogacía siempre me ha gustado, ¿no? Claro. Trabajar de abogado, nunca lo he sentido como si fuera un trabajo. Puedo decir que tengo la sensación de no haber trabajado, ¿no? Claro. Y llegar hasta lo más alto, que es el Superior Tribunal de Justicia, haber sido diputado, todo también te ha llevado por ese camino, ¿no? Sí, el cargo que desempeñé de presidente del Superior Tribunal, aunque sea por unos días, es en verdad lo máximo que puede aspirar, digamos, un abogado que tenga vocación por el servicio de justicia. Claro. En Jujuy, después está la Corte de la Nación. Palabras mayores. Pero sí, es muy difícil. ¿Y cómo nace tu pasión por las letras, ¿no? En este caso, ¿fue de la mano con los estudios? ¿Cómo pasó? Yo empecé a leer, creo que la pasión por las letras surge en el momento en que uno se interesa por alguna obra literaria. Y empecé a leer ciencia ficción cuando estaba en la escuela secundaria. ¿Qué colegio? Iba al Nacional. Al Nacional. La ciencia ficción de esa época era de naves espaciales y de visita a otros planetas. Julio Verne, todo eso. Sí, ya había una ciencia ficción, podríamos decir, mucho más comercial, ¿no? Tal vez el máximo exponente era Isaac Asimov. También. Bueno, Ray Bradbury, escritores en general norteamericanos. No era la ciencia ficción actual donde lo que sucede son los mundos virtuales, claro, ¿no? La virtualidad ha servido para imaginar mundos futuros. Era una ciencia ficción así como más dura, más de naves espaciales. Claro. ¿Te apasionaba eso? Eso me gustaba, sí. Está bueno. ¿Y qué es lo primero que escribiste? Y como un poco era lógico, escribí una historia de ciencia ficción. Claro. Escribí un cuento que transcurría allí en un planeta. Uno de los astronautas veía así bajo el agua un rostro, ¿no? Bueno, eso era... Qué imaginación, ¿eh? Pablo, para llevarte de todo eso. Sí. ¿Qué te parece que está bien y que está mal en la sociedad jujeña, viendo todos los años que has transitado dentro de esta sociedad? Y bueno, es muy difícil, ¿no?, decirlo. Pero me parece que son exigencias así muy imperiosas, el cuidado del ambiente, la preparación de la sociedad para los efectos que va a tener el cambio climático. Sí. Se van a vivir años de transformaciones que va a producir el cambio climático. Las sociedades del mundo están preparándose o están tratando de mitigar el efecto del cambio climático. Nosotros no tenemos mucha posibilidad o no tenemos mucha incidencia en eso, porque eso lo produce
los gases, digamos, de los automóviles, de las industrias. Pero el granito de arena lo ponemos, Ponemos o un grano no lo de ponemos arena, a veces también. Sí, también podemos o no poner nuestro granito de arena. Pero lo que vamos a hacer seguro es víctimas del cambio climático. Claro, claro, por las malas costumbres. Sí, por los efectos que va a tener sobre nuestra vida, las transformaciones que se van a operar en todo el mundo, ¿no? Totalmente. Y otro tema es el de la necesidad de mayor igualdad en la posibilidad del acceso a la educación, a la salud. Creo que también nuestras sociedades se han agudizado en algunas crisis, y una de esas crisis es la separación, podríamos decir, entre gente que tiene acceso y gente que no lo tiene. Totalmente. Y la profundización tal vez de la pobreza, de la falta de capacidad para, bueno, encontrar la posibilidad de desarrollarse. Las oportunidades, por sobre todas las cosas, de encontrar ¿no? oportunidades. Pablo, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Querés que te espiemos un poquito? Sí, por ¿Podemos supuesto. espiarte? Sí. Porque, bueno, sabemos que tenés, en este caso estamos viendo tu Instagram, mucha poesía ahí, ¿no? Contanos un poquito. Sí. Bueno, en Instagram, el Instagram no lo uso mucho. Claro. Tenemos el Facebook también, ya lo vamos a ver. El Facebook sí es como que tengo más interacción en Facebook. Ahí, por ejemplo, está lo que trajiste acá para mostrarnos, ¿no? Sí, esa foto, sí. Claro, bueno, lo uso el Instagram para publicar pequeños textos, para subir algunos videos de canciones que hicimos con algunos amigos. Claro. Y en este caso, para hacerle publicidad a un libro que se llama Las Cosas Perdidas, que se publicó a fines del año pasado. Sí. Integrando una colección de poesía que dirige un poeta de Córdoba que se llama Pablo Anadón. Sí. Bueno, una colección importante de la poesía argentina que incluye a algunos escritores muy reconocidos. ¿Y hay alguna viejos, nuevos? ¿Preferida de ahí? ¿Alguna poesía que te movilice dentro de ese libro, de esa publicación? Que nos puedas contar así breve. ¿Alguna? En general, en las poesías que escribo ahora hay una referencia a la naturaleza. Y podríamos decir como que tienen dos momentos las poesías, ¿no? Uno en donde hay una referencia a la naturaleza, a la belleza de la naturaleza, al misterio de la naturaleza. Y otro momento en donde la persona o el personaje que está en ese contexto de naturaleza hace alguna indagación, podríamos decir, sobre su propio destino, sobre las cosas que lo alegran o que le pesan. Claro. Una poesía que podría reflejar estos dos momentos es tal vez la primera del libro. Es cortita, no sé si te parece la leo. Dale, está perfecto. Era una noche muy oscura. Andaba por el jardín con mi perro. Otras noches, la luna o las luces de la ciudad que hacen brillar las nubes permiten ver el camino, las ramas que lo cruzan y los troncos en el piso. Pero esta vez la oscuridad nos encerró y se perdieron los caminos. Me dejé llevar a tientas por el perro que ahora tiraba de la cuerda, como queriendo también él escapar de ahí. No es la luz nuestro destino, no nos espera la luz. Nos espera un jardín a oscuras, a veces con la suerte de tener un perro. Qué bueno, qué bueno. Es lo que decías, que lo puedes interpretar de dos maneras. Sí, hay me parece, uno nota, digamos, la poesía es como que es algo que de alguna manera proviene de una zona de uno mismo que uno no conoce. Sí. ¿no? Y fluye. O no controla. Fluye en algún momento siempre. Claro. Entonces, cuando uno lee la propia poesía, a veces encuentra cosas de uno mismo, desconoce aspectos de uno mismo que emergen en la poesía. Qué bueno. Y bueno, he notado estas dos
o como estilo mío, Sí. digamos, en este momento de la escritura, de plantear una imagen de la naturaleza y hacer una reflexión a partir de eso, tal vez, bueno, sobre lo transitorio de la vida o sobre, como decía, ¿no? Nuestras propias pasiones, Eso, la suerte que tenemos o no. claro. Y ese perrito tirando la cuerda también. Claro, el perro es como... el perro se deja llevar por uno, Claro, pero en algunos momentos, en ese momento, sí, digamos, cuando se cierran los caminos, es como que uno sigue el perro que tira de la cuerda, ¿no? Una especie de, se me ocurre a mí, metáfora del destino, totalmente, totalmente. que en algunas oportunidades uno lo puede ir construyendo, uno puede irlo decidiendo, pero también hay veces en que lo que se puede hacer es seguir más o menos por donde a uno le parece que van las cosas. Así es. Pablo, te propongo que hagamos una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando, nos contás más de la policía, nos contás más de la política y de tu profesión y de tu vida, ¿no? Que en definitiva queremos saber eso. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos en Hoy se soluciona el mundo con Pablo Baca, que nos vino a hablar sobre las letras, sobre su pasión por la escritura, sobre la abogacía y también una de las aristas dentro de tu vida es la política, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esa vocación por la política? Bueno, por un lado mi padre ha sido político, pero además yo de alguna manera he comenzado a ser un sujeto político cuando terminaba o promediaba el gobierno de Isabel Perón y comenzaba la dictadura militar. Entonces he aprendido a apreciar la democracia, ¿no? Claro. En esos años la Constitución, llegar a tener un gobierno que se rija así por una ley, era una aspiración de todos. La libertad de expresión, la posibilidad de hacer una revista, ¿no? Me acuerdo que era un proyecto que ni bien comenzó a descongelarse, podríamos decir, la política en los últimos meses del gobierno militar. Bueno, hicimos una revista. En el medio... Con todo el riesgo que tenía eso, ¿no? Sí, De hacer algo. tenía riesgo todavía. No he sido de la generación que sufrió, digamos, Sí. el terrorismo de Estado por mi edad. Claro. Soy más joven que los que padecieron esa época, ¿no? tan cruel de la historia Claro. argentina. Claro. Pero he aprendido en esos años a valorar la democracia. Otros aprendieron otras cosas, Sí. ¿no? Hubo distintas orientaciones, como grandes líneas, hubo un pensamiento, podríamos decir lo que quedaba de un pensamiento revolucionario, Claro. igualitario, y la construcción que podríamos ver encarnada en la figura de Alfonsín, Claro, que le dio la esperanza a muchos jóvenes en aquel Sí. año 83, ¿no? Para la vuelta a la democracia. Sí. ¿Y hay algo que te haya decepcionado estando dentro de la política, ya siendo un hombre político? No me decepcionó nunca la política. En la política está en juego el fenómeno del poder, Sí. ¿no? Y hay en el ejercicio del poder una cuota de arbitrariedad, Sí. a veces de error. Pero la gente que ve en la política, en general he visto personas dotadas de muchas veces una gran voluntad, porque hay que estar, ¿no? Claro. Hay que soportar las pérdidas, hay que recorrer el territorio, hay que entrevistarse con
gente de distintos lugares, tener un enorme contacto con la diferencia, ¿no? Porque nadie sale de su casa al mundo y se encuentra Totalmente. con gente como uno espera. Y encontrar la gente que te siga y el consenso y Y todo lo que esto claro, y conlleva, también ¿no? el conflicto, Sí, que también es, si es leal, si se define, digamos, a partir de ideas y sí, de proyectos alternativos, también es claro. constructivo. ¿Existe la verdadera lealtad dentro de la política? Porque hoy vemos cosas, y ahora que venimos en un año movido en ese sentido, se ven cosas que no se ven en otras épocas. Em, lo que existe es el deseo de poder en algunas Sí, personas, que es mayor que en otras, ¿no? sí, La capacidad para construir un liderazgo no es frecuente. claro, Y el que la tiene genera lealtad. eso, Hay personas que con el ejemplo, con el proyecto, claro. El bueno, liderazgo genera eso, justamente que te sigan y claro, que genera te lealtades, sean sí. fieles. No quiero dejar pasar esto que seguramente mucha gente se estará preguntando qué es lo que pasó con una cuestión judicial, que habías tenido una denuncia, que salió un fallo a favor. Sí. ¿Qué es lo que pasó con esa denuncia y el fallo, cuál fue finalmente? Bueno, en un contexto político que fue el triunfo, digamos, del actual gobierno nacional, yo ejercía la presidencia del Superior Tribunal de Justicia aquí en Jujuy. Y he sido denunciado con fines políticos por una mujer, se llama Ana Juárez Orieta, como que habría sido ella Sí, víctima de un supuesto ataque sexual de mi parte. Afortunadamente cometió muchas equivocaciones, digamos, al armar esa denuncia falsa, y las contradicciones entre su relato y los elementos que ella misma aportó, bueno, me permitieron esclarecer la situación. También hubo una prueba que se le practicó tanto a ella como a mí en el, ¿cómo se llama? Departamento Forense de la Corte de la Nación. También, llegó a Nación esto. sí, Sí, bueno, eso fue muy esclarecedor, ¿no? En claro. torno también a lo que estaba en discusión. Y a partir de ahí, bueno, fui sobreseído, el sobreseimiento quedó firme, fue consentido, no usó, digamos, la persona que me había denunciado la capacidad para reclamar, para apelar en contra de esa sentencia de sobreseimiento. Y por sus declaraciones falsas está en este momento imputada por falso testimonio. Bien. Hay una cuestión que tal vez me parece importante decir, ¿no? En estos delitos que tienen que ver, en este conjunto de situaciones que se pueden denunciar, que tienen que ver con situaciones de intimidad, de hechos que pueden transcurrir así fuera de la vista de los demás, se ha desarrollado una idea de que hay que prestar mucha atención a lo que dice la supuesta víctima. Claro. Por eso me parece especialmente grave usar este tipo de situaciones con fines políticos, ¿Estás ¿no? convencido que esto fue meramente político? Sí, sí. Sí. Fue una situación completamente política. Podía parecer otra cosa, me planteaban si había existido de mi parte, digamos, alguna actitud que hubiera provocado Claro. el deseo de causarme un mal, pero no, uno cuando está dentro de una situación conoce cuáles son, conoce más, digamos, que el resto, Sí, qué es lo que está en juego. claro. Y ha sido político. Bien. Y me parece, bueno, tal vez insistiendo, ¿no? Así como existe esta pretensión de que se le crea a una persona que dice ser víctima de un ataque sexual, bueno, hay que tener mucho cuidado, me parece,
de parte de los que pueden llegar a usar esto falsamente, ¿no? Porque es algo Claro. muy grave y porque además deteriora el principio que es de protección de las víctimas. Más allá de lo político, ¿te parece que estuvo Sí. mal asesorada también? ¿Fue por el mal camino, digamos, sí. de algún colega tuyo? No creo que haya sido un abogado el que la asesoró, Ajá. ¿no? Sí fue acompañada en Claro. todo momento por abogados en el momento de denunciar, en las distintas etapas, digamos, al ser también ella misma acusada por Sí. falso testimonio. Pero no creo que hayan sido los colegas que estuvieron asesorándola los que determinaron, digamos, los cursos de acción, ¿no? El problema con la mentira es que genera contradicciones. Es muy difícil armar un Claro. conjunto de circunstancias y no equivocarse. Y en cada declaración sostener lo mismo, porque son Sostener, varias veces. claro, hay que Sí. hacer hay que hacer una declaración que en lo fundamental se reitere. Claro. No puede haber contradicciones en lo fundamental. No puede haber contradicciones entre lo que se dice y algunos hechos del contexto que son importantes. Totalmente. No debe aparecer la denuncia como motivada por algo que es distinto que el deseo de justicia. Nada tiene que ver. Cuando aparece una motivación como es una operación política en una denuncia de este tipo, naturalmente, bueno, eso Pasan estas cosas. hace dudar de que Claro, sea la que sea justicia el real. objetivo. Pablo, te agradecemos mucho, nos quedamos sin tiempo. Habrá otra oportunidad seguro de Bueno. tenerte acá para seguir conociendo sobre tu poesía y tu pasión por las letras. Y bueno, gracias por estar y por venir. No, ha sido un gusto, muy amables. Pablo Baca con nosotros aquí. Hoy se soluciona el mundo. Bueno, lo sabremos. Si con la poesía, con las letras, con la abogacía o la política podemos hacerlo desde aquí, como siempre, con nuestros invitados. Hasta la próxima. Chau, chau. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hoy se soluciona el mundo. Quizá desde la política, quizá desde la literatura, por ahí desde la abogacía. Bueno, lo vamos a saber a partir de nuestro invitado, Pablo Baca, que nos va a contar cómo se podría encontrar esta solución para un mundo mejor. ¿Será desde alguna de estas artes? Lo vamos a saber con él aquí en el living. Muy bien, y ya estamos aquí ubicados, como siempre, para recibir a nuestro invitado, en este caso Pablo Baca, que nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Muy Gracias bien. por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo Muy te amable. presento? ¿Abogado, escritor, político? ¿En qué orden? Y es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Varias personalidades en uno. Sí. Se transforma en monstruo en algunas oportunidades Claro. y en otras es científico. No, en verdad el abogado ha sido el que ha alimentado, podríamos Sí. decir, al político y al poeta, digamos, al escritor, porque también escribí narrativa. Y esto que digo que alimentado no quiere decir que sea algo que he vivido como un trabajo, porque a Sí. mí la abogacía siempre me ha gustado, ¿no? Claro. Trabajar de abogado, nunca lo he sentido como si fuera un trabajo. Puedo decir que tengo la sensación de no haber trabajado, ¿no? Claro. Y llegar hasta lo más alto, que es el Superior Tribunal de Justicia, Sí. haber sido diputado, todo también te ha llevado por ese camino, ¿no? Sí, el cargo que desempeñé de presidente del Superior Tribunal, aunque sea por unos días, es en verdad lo máximo que puede aspirar, digamos, un abogado que tenga vocación por el servicio de justicia. Claro. En Jujuy. Después está la Corte de la Nación.
Palabras mayores. Pero sí, es muy difícil. ¿Y cómo nace tu pasión por las letras, ¿no? En este caso, ¿fue de la mano con los estudios? ¿Cómo pasó? Yo empecé a leer, creo que la pasión por las letras surge en el momento en que uno se interesa por alguna obra literaria. Y empecé a leer ciencia ficción cuando estaba en la escuela secundaria. ¿Qué colegio? Iba al Nacional. Al Nacional. La ciencia ficción de esa época era de naves espaciales y de visita a otros planetas. Julio ¿no? Verne, todo eso. Sí, ya había todo. una ciencia ficción, podríamos decir, mucho más comercial, Sí. ¿no? Tal vez el máximo exponente era Isaac Asimov, También. bueno, Ray Bradbury, escritores en general norteamericanos. No era la ciencia ficción actual donde lo que sucede son los mundos virtuales, Claro. ¿no? La virtualidad ha servido para imaginar mundos futuros. Era una ciencia ficción así como más dura, más de naves espaciales. Claro. ¿Te Bueno, apasionaba eso? Eso me gustaba, sí. Está bueno. ¿Y qué es lo primero que escribiste? Y como un poco era lógico, escribí una historia de ciencia ficción. Claro. Escribí un cuento que transcurría allí en un planeta. Uno de los astronautas veía así bajo el agua un rostro, ¿no? Bueno, eso era... Qué imaginación, ¿eh? Imaginación, Pablo, para llevarte de todo eso. Sí. ¿Qué te parece que está bien y que está mal en la sociedad jujeña, viendo todos los años que has transitado dentro de esta sociedad? Y bueno, es muy difícil, ¿no?, decirlo. Pero me parece que son exigencias así muy imperiosas, el cuidado del ambiente, la preparación de la sociedad para los efectos que va a tener el cambio climático. Sí. Se van a vivir años de transformaciones que va a producir el cambio climático. Las sociedades del mundo están preparándose o están tratando de mitigar el efecto del cambio climático. Nosotros no tenemos mucha posibilidad o no tenemos mucha incidencia en eso, porque eso lo produce los gases, digamos, claro, de los automóviles, de las industrias. Pero el granito de arena lo ponemos, Ponemos o no lo ponemos a veces también. Sí, también podemos o no poner nuestro granito de arena, pero lo que vamos a hacer seguro es víctimas del cambio climático. Claro, por las malas costumbres. Sí, por los efectos que va a tener sobre nuestra vida, las transformaciones que se van a operar en todo el mundo, ¿no? Totalmente. Y otro tema es el de la necesidad de mayor igualdad en la posibilidad del acceso a la educación, a la salud. Creo que también nuestras sociedades se han agudizado en algunas crisis, y una de esas crisis es la separación, podríamos decir, entre gente que tiene acceso y gente que no lo tiene. Totalmente. Y la profundización tal vez de la pobreza, de la falta de capacidad para, bueno, encontrar la posibilidad de desarrollarse. Las oportunidades, por sobre todas las cosas, encontrar ¿no? oportunidades. Pablo, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Querés que te espiemos un poquito? Sí, por ¿Podemos supuesto. espiarte? Sí. Porque bueno, sabemos que tenés, en este caso estamos viendo tu Instagram, mucha poesía ahí, ¿no? Contanos un poquito. Sí. Bueno, en Instagram, el Instagram no lo uso mucho. Claro. Tenemos el Facebook también, ya lo vamos a ver. El Facebook sí es como que tengo más interacción en Facebook. Ahí, por ejemplo, está lo que trajiste acá para mostrarnos, ¿no? Sí, esa foto. Sí, claro, bueno, lo uso el Instagram para publicar pequeños textos, sí, para subir algunos videos de canciones que hicimos con algunos amigos. claro. Y en este caso, para hacerle publicidad a un libro que se llama Las Cosas Perdidas, que se publicó a fines del año pasado. Sí. Integrando una colección de poesía Claro. que dirige un poeta de Córdoba que se llama Pablo Anadón. Sí. Bueno, una colección
importante de la poesía argentina que incluye a algunos escritores muy reconocidos, ¿Y hay alguna viejos, nuevos. preferida de ahí, alguna poesía que te movilice dentro de ese libro, de esa publicación? Que nos puedas contar así breve alguna. En general, en las poesías que escribo ahora hay una referencia a la naturaleza. Ujú. Podríamos decir como que tienen dos momentos las poesías, ¿no? Uno en donde hay una referencia a la naturaleza, a la belleza de la naturaleza, al misterio de la naturaleza. Y otro momento en donde la persona o el personaje Sí, que está en ese contexto de naturaleza hace alguna indagación, podríamos decir, sobre su propio destino, sobre las cosas que lo alegran o que le pesan. claro. Una poesía que podría reflejar estos dos momentos es tal vez la primera del libro. Es cortita, no sé si te Sí, sí, parece la dale, leo. dale, está perfecto. Era una noche muy oscura. Andaba por el jardín con mi perro. Otras noches, la luna o las luces de la ciudad que hacen brillar las nubes permiten ver el camino, las ramas que lo cruzan y los troncos en el piso. Pero esta vez la oscuridad nos encerró y se perdieron los caminos. Me dejé llevar a tientas por el perro que ahora tiraba de la cuerda, como queriendo también él escapar de ahí. No es la luz nuestro destino, no nos espera la luz. Nos espera un jardín a oscuras, a veces con la suerte de tener un perro. Qué bueno, qué bueno. Es lo que decías, que lo puedes interpretar de dos maneras. Sí, Sí, hay me parece, sí, uno nota, digamos, la poesía es como que es algo que de alguna manera proviene de una zona de uno mismo que claro, uno no conoce, sí. ¿no? Y fluye, O no controla fluye en algún completamente. momento siempre. Claro. Entonces, cuando uno lee la propia poesía, a veces encuentra Sí, cosas de uno mismo, sí, desconoce aspectos de uno mismo que emergen en la claro, poesía. qué Y bueno. bueno, he notado estas dos, es como estos dos, o como este estilo mío, Sí, digamos, en este momento de la escritura, de plantear una imagen de la naturaleza y hacer una reflexión a partir de eso, tal vez, bueno, sobre lo transitorio de la vida o sobre, como decía, ¿no? Nuestras propias pasiones, eso, la suerte que tenemos o no. claro. Y ese perrito tirando la cuerda también. Claro, el perro es como... eh, el perro se deja llevar por uno, Claro, pero en algunos momentos, en ese momento, sí, digamos, cuando se cierran los caminos, es como que uno sigue el perro que tira de la cuerda, ¿no? Una especie de, se me ocurre a mí, metáfora del destino, totalmente, totalmente. que en algunas oportunidades uno lo puede ir construyendo, uno puede irlo decidiendo, pero también hay veces en que lo que se puede hacer es seguir más o menos por donde a uno le parece que van las cosas. Así es. Pablo, te propongo que hagamos una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando, nos contás más de la policía, nos contás más de la política y de tu profesión y de tu vida, ¿no? Que en definitiva queremos saber eso. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos en Hoy se soluciona el mundo con Pablo Baca, que nos vino a hablar sobre las letras, sobre su pasión por la escritura, sobre la abogacía y también una de las aristas dentro de tu vida es la política, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esa vocación por la política? Em, bueno, por un lado mi padre ha sido político, Ujú. pero además yo de alguna manera he comenzado a ser un sujeto político cuando
terminaba o promediaba el gobierno de Isabel Perón y comenzaba la dictadura militar. Entonces, he aprendido a apreciar la democracia, ¿no? Claro. En esos años, la Constitución, llegar a tener un gobierno que se rija así por una ley, era una aspiración de todos. La libertad de expresión, la posibilidad de hacer una revista, ¿no? Me acuerdo que era un proyecto que ni bien comenzó a descongelarse, podríamos decir, la política en los últimos meses del gobierno militar. Bueno, hicimos una revista. En el medio... Con todo el riesgo que tenía eso, ¿no? Sí, de hacer algo. Tenía riesgo todavía. No he sido de la generación que sufrió, digamos, Sí. el terrorismo de Estado por mi edad. Claro. Soy más joven que los que padecieron esa época, ¿no? tan cruel de la historia Claro. argentina. Claro. Pero he aprendido en esos años a valorar la democracia. Otros aprendieron otras cosas, Sí. ¿no? Hubo distintas orientaciones, como grandes líneas, hubo un pensamiento, podríamos decir lo que quedaba de un pensamiento revolucionario, Claro. igualitario, y la construcción que podríamos ver encarnada en la figura de Alfonsín, Claro, que le dio la esperanza a muchos jóvenes en aquel Sí. año 83, ¿no? Para la vuelta a la democracia. Sí. ¿Y hay algo que te haya decepcionado estando dentro de la política, ya siendo un hombre político? No me decepcionó nunca la política. En la política está en juego el fenómeno del poder, Sí. ¿no? Y hay en el ejercicio del poder una cuota de arbitrariedad, Sí. a veces de error. Pero la gente que ve en la política, en general he visto personas dotadas de muchas veces una gran voluntad, porque hay que estar, ¿no? Claro. Hay que soportar las pérdidas, hay que recorrer el territorio, hay que entrevistarse con gente de distintos lugares, tener un enorme contacto con la diferencia, ¿no? Porque nadie sale de su casa al mundo y se encuentra Totalmente. con gente como uno espera. Y encontrar la gente que te siga y el consenso y Y todo lo que esto claro, y conlleva, también ¿no? el conflicto, Sí. que también es, si es leal, si se define, digamos, a partir de ideas Sí. y de proyectos alternativos, también es Claro. constructivo. ¿Existe la verdadera lealtad dentro de la política? Porque hoy vemos cosas, y ahora que venimos en un año movido en ese sentido, se ven cosas que no se ven en otras épocas. Lo que existe es el deseo de poder en algunas personas, que es mayor que en otras, ¿no? Sí. La capacidad para construir un liderazgo no es frecuente. Claro. Y el que la tiene genera lealtad. Eso, Hay personas que con el ejemplo, con el proyecto, claro. El liderazgo genera eso, justamente que te sigan claro, y que te genera sean lealtades, sí. fieles. No quiero dejar pasar esto que seguramente mucha gente se estará preguntando qué es lo que pasó con una cuestión judicial, que habías tenido una denuncia, que salió un fallo a favor. Sí. ¿Qué es lo que pasó con esa denuncia y el fallo, cuál fue finalmente? Bueno, en un contexto político que fue el triunfo, digamos, del actual gobierno nacional, yo ejercía la presidencia del Superior Tribunal de Justicia aquí en Jujuy. Y he sido denunciado con fines políticos por una mujer, se llama Ana Juárez Orieta, como que habría sido ella Sí. víctima de un supuesto ataque sexual de mi parte. Afortunadamente, cometió muchas equivocaciones, digamos, al armar esa denuncia falsa.
Y las contradicciones entre su relato y los elementos que ella misma aportó, bueno, me permitieron esclarecer la situación. También hubo una prueba que se le practicó tanto a ella como a mí en el, ¿cómo se llama?, Departamento Forense de la Corte de la Nación. También, ¿Llegó a Nación esto? sí. Sí. Bueno, eso fue muy esclarecedor, ¿no? Claro. En torno también a lo que estaba en discusión. Y a partir de ahí, bueno, fui sobreseído, el sobreseimiento quedó firme, fue consentido, no usó, digamos, la persona que me había denunciado la capacidad para reclamar, para apelar en contra de esa sentencia de sobreseimiento. Y por sus declaraciones falsas está en este momento imputada por falso testimonio. Bien. Hay una cuestión que tal vez me parece importante decir, ¿no? En estos delitos que tienen que ver, en este conjunto de situaciones que se pueden denunciar, que tienen que ver con situaciones de intimidad, de hechos que pueden transcurrir así fuera de la vista de los demás, se ha desarrollado una idea de que hay que prestar mucha atención a lo que dice la supuesta víctima. Claro. Por eso me parece especialmente grave usar este tipo de situaciones con fines políticos. ¿Estás convencido que esto fue meramente político? Sí. Fue una situación completamente política. Podía parecer otra cosa, me planteaban si había existido de mi parte, digamos, alguna actitud que hubiera provocado Claro. El deseo de causarme un mal, pero no, uno cuando está dentro de una situación conoce cuáles son, conoce más, digamos, que el resto, Sí. qué es lo que está en juego. Claro. Y ha sido político. Bien. Y me parece, bueno, tal vez insistiendo, ¿no? Así como existe esta pretensión de que se le crea a una persona que dice ser víctima de un ataque sexual, bueno, hay que tener mucho cuidado, me parece, de parte de los que pueden llegar a usar esto falsamente, ¿no? Porque es algo muy grave y porque además deteriora el principio que es de protección de las víctimas. Más allá de lo político, ¿te parece que estuvo Sí. mal asesorada también? ¿Fue por el mal camino, digamos, sí. de algún colega tuyo? No creo que haya sido un abogado el que la asesoró, Ajá. ¿no? Sí fue acompañada en todo momento por abogados, en el momento de denunciar, en las distintas etapas, digamos, al ser también ella misma acusada por falso testimonio. Pero no creo que hayan sido los colegas que estuvieron asesorándola los que determinaron, digamos, los cursos de acción, ¿no? El problema con la mentira es que genera contradicciones. Es muy difícil armar un conjunto de circunstancias y no equivocarse. Y en cada declaración sostener lo mismo, porque son varias veces. Claro, hay que hacer una declaración que en lo fundamental se reitere. Claro. No puede haber contradicciones en lo fundamental. No puede haber contradicciones entre lo que se dice y algunos hechos del contexto que son importantes. Totalmente. No debe aparecer la denuncia como motivada por algo que es distinto que el deseo de justicia. Nada tiene que ver. Cuando aparece una motivación como es una operación política en una denuncia de este tipo, naturalmente, bueno, eso pasan estas cosas. hace dudar de que sea la que sea justicia el real. objetivo. Pablo, te agradecemos mucho, nos quedamos sin tiempo. Habrá otra oportunidad seguro de Bueno. tenerte acá para seguir conociendo sobre tu poesía y tu pasión por las letras. Y bueno, gracias por estar y por venir. No, ha sido un gusto, muy amables.
Pablo Baca con nosotros aquí. Hoy se soluciona el mundo. Bueno, lo sabremos. Si con la poesía, con las letras, con la abogacía o la política podemos hacerlo desde aquí, como siempre, con nuestros invitados. Hasta la próxima. Chau, chau.